Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo, riesgos para el feto y herramientas de vigilancia. Dentro de las generalidades, pues ya lo mencionaban anteriormente, sigue siendo la preeclampsia, el origen y la patogenia un poco compleja y no se comprende del todo, lo cual sigue generando nuevas investigaciones e hipótesis. Mencionaba la doctora Taide algunas de las situaciones por las cuales podemos considerar estos cambios que se presentan en nuestras pacientes, pero desde hace mucho tiempo, desde que se empezó el origen de estos estudios en donde observaban que algunas pacientes presentaban complicaciones asociadas en el embarazo, que podían terminar en daño hepático, por hipertensión, proteinuria, y después continuaban con investigaciones enfocándose en los factores de angiogénesis, y observaron que en las ratas se encontraban algunos cambios que presentaban proteinuria e hipertensión. Desde ahí se empezaron a enfocar en que el origen podía estar en correlación directa con la placenta y con todo este microambiente placentario, el cual ocurría una placenta disfuncional, una presentación disfuncional, una inflamación sistémica y un estrés oxidativo. Esta presentación anormal pues ocurre debido a la falla de remodelación apropiada de las arterias espirales, resultando en una mayor resistencia del flujo sanguíneo placentario y una hipoperfusión de la placenta. Prácticamente podemos encontrar todos estos factores involucrados en el desarrollo de la placenta y que, como mencionaba el doctor anteriormente, pudiéramos observar que todo viene más allá del embarazo per se y que muchas de estas condiciones están previo a la gestación. Todo genera isquemia placentaria. Si nosotros tenemos condiciones genéticos previos al embarazo que nos pueden aumentar la producción del SFLT con un microambiente o un ambiente dentro de la madre que, a pesar de tener factores de riesgo identificados, pudiera tener alguna otra condición de las que ya han mencionado anteriormente, en condición de factores inmunológicos, pues todo esto se va a transferir en una placentación anormal, en donde va a haber una invasión trofoblástica no deseada y prácticamente una invasión muy superficial. Todo esto se traducirá en isquemia placentaria, en la cual podría generar estrés oxidativo a nivel de la mitocondria, a nivel del retículo endoplásmico y posteriormente aumentar el factor de hipoxia, el cual al incrementarse también con el factor o los anticuerpos de la angiotensina, pues pueden generar un camino que serían fetos con peso bajo o restricción del crecimiento, y si le sumamos una circulación aumentada de todos estos marcadores angiogénicos más los factores de riesgo que mencionaban anteriormente aquí en las pláticas, pues prácticamente estamos observando o esperando que la paciente pueda desarrollar preeclampsia. ¿Y qué sucede? Esta placentación disfuncional, inflamación, el estrés oxidativo va a incrementar esta resistencia en el flujo placentario, va a originar esta hipoperfusión y la isquemia clónica placentaria, lo cual se va a traducir en resultados perinatales adversos, como cuáles, como la hipoxia, el diagnóstico del parto pretérmino y el desprendimiento prematuro de placenta non-vicenta, terminando en un óbito fetal. Pero ¿qué sucede en aquellos pacientes que logran sobrevivir todo este camino? ¿Y qué sucede con estos efectos fetales o riesgos fetales que pudieran presentarse sumado a todo este proceso pre-nacimiento? Pues estos fetos pueden presentar al nacimiento hipertensión, dilatación anormal del grosor del endotelio arterial, una reducción de la densidad microvascular y reduciendo su capacidad vasculogénica. También generando efectos cardíacos como incrementando el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, reduciendo el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo y también reduciendo la cadena longitudinal global del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros al momento de tener un trastorno hipertensivo del embarazo? Pues ya sabemos que el 5% en general va a presentar menos peso al nacer en aquellas madres que tienen preeclampsia o hipertensión en el embarazo en comparación con los embarazos sanos. El 23% de peso va a ser menor en pacientes con preeclampsia de inicio temprano y vamos a tener una tasa de mortalidad fetal 5.2 por 3.6 en comparación a madres con embarazos normales. Existe 6 veces más la probabilidad de óbito antes de la semana 26 y 7 veces antes de la semana 34. Por lo tanto, podemos tener una incidencia de óbito en preeclampsia con datos de severidad hasta del 10% de los casos.
Obviamente esto aumentará el riesgo de parto pretérmino 4.4 veces más en aquellas pacientes que tuvieron preeclampsia versus las que no tuvieron, desencadenando también complicaciones fetales asociadas ¿a qué? A la preeclampsia y al embarazo pretérmino. Por lo tanto, tendremos mayor resultados de síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, sepsis, displasia broncopulmonar, discapacidad en el neurodesarrollo infantil, tomando en cuenta que estudios han demostrado que el seguimiento a los 24 meses tienen un score menor en la clasificación de Bailey, y también tenemos un aumento en la estancia intrahospitalaria estadísticamente significativa en aquellos pacientes que tienen o que son hijos de madres preeclámpticas. En cuanto al desarrollo de displasia broncopulmonar, existen estudios actuales en modelos animales que han demostrado que el SFLT presente en los pulmones del ratón desarrolla un aumento en la incidencia de la displasia broncopulmonar. Por lo tanto, estos marcadores presentes en fetos con hijos de madres preeclámpticas y aparte la prematurez, es muy probable que pueda haber un aumento significativo de la displasia broncopulmonar. En un estudio de casos y controles, tratando de encontrar evidencia en México, pudimos observar que estadísticamente hay resultados significativos en aquellas pacientes con enfermedad hipertensiva inducida del embarazo versus aquellas pacientes que no tuvieron. Dentro de los riesgos fetales y neonatales está la taquimia transitoria del recién nacido, la neumonía y enfermedades metabólicas como la policitemia, hipomagnesemia e hipoglicemia, que son alteraciones metabólicas en comparación de aquellos fetos que son grupos controles, hijos de madres no preeclámpticas. Por lo tanto, sabemos que podemos encontrar diferentes condiciones en aquellos pacientes que son hijos de madres preeclámpticas y que tendremos que abordar de manera diferente, sumándole el riesgo del parto pretérmino. ¿Qué sucede con el óbito fetal? En este subanálisis, en una corte que se realizó en 59 hospitales, en un estudio multicéntrico, pudieron encontrar que ellos querían enfocarse en qué enfoques en las lesiones placentarias se presentaban en aquellos fetos óbitos asociados a la hipertensión en el embarazo. Ellos encontraron dos grandes rubros, que es la mala perfusión materna y las anomalías vasculares fetales. Dentro de la mala perfusión materna encontraron una vasculatura materna normal, un infarto parenquimatoso o trombo, o lesiones intervellosas o perivellosas considerables. Y dentro de las anomalías vasculares fetales encontraron un desarrollo anormal o tromboinfarto de la vasculatura de la cara fetal. Reportaron con mayor frecuencia lesiones consistentes en placentas de mujeres con preeclampsia con severidad de aparición temprana, con un fenotipo temprano. Estos incluían una vasculopatía decidual, infartos, hipoplasia de las vellosidades distales y nudos sincitiales excesivos. Las placentas en preeclampsia temprana tienen un fenotipo o presentaron un fenotipo severo en comparación con las de inicio tardío, y por lo tanto observaron que también las placentas de los fetos óbitos asociadas a trastornos hipertensivos del embarazo eran significativamente más pequeñas que las de los nacidos vivos, prácticamente casi con un 40% de discordancia. En otra corte reportaron el riesgo relativo en comparación de óbito fetal en aquellos pacientes con preeclampsia versus no preeclampsia, y encontraron que el riesgo relativo iba aumentando considerablemente en cuanto obviamente el embarazo era pretérmino extremo en comparación de un embarazo a término. Por lo tanto, prácticamente en el punto de corte en donde nosotros podíamos encontrar una preeclampsia de inicio temprano versus una preeclampsia de inicio tardío, existía un RR de 7.3 más hacia óbito fetal. En aquellos pacientes con óbitos con preeclampsia encontraron aumento de trastornos circulatorios maternos versus aquellos fetos nacidos vivos. Encontraron hematoma retroplacentario, infarto parenquimatoso multifocal, depósito intervelloso de difuso de fibrina o fibrinoide y con prácticamente ORs con intervalos de confianza estadísticamente significativos, 6.6 veces más de depósito intervelloso, y en los trastornos circulares fetales prácticamente vellosidades vasculares multifocales 13 veces más en aquellos pacientes que fueron óbito fetal versus aquellos que no tenían, que fueron óbitos sin preeclampsia. ¿Y qué sucede con la restricción del crecimiento intrauterino y la preeclampsia? Otro de los resultados perinatales adversos que asociamos directamente con la preeclampsia es la restricción del crecimiento intrauterino. Sabemos que existen 3 vías que se pueden tomar en una placenta que tuvo un desarrollo anómalo, por así decirlo. Existen 3 vías. Se puede originar preeclampsia, se puede originar restricción del crecimiento o se puede originar algunas causas que pueden estar tanto la preeclampsia como la restricción del crecimiento en algunos 20-30% de los casos.
desarrollando las mismas entidades al mismo tiempo. En este estudio de corte, en donde estudiaron 41.700 pacientes, hicieron grupos en donde trataron de enfocarse qué embarazos cursaban con solo preeclampsia, preeclampsia más restricción del crecimiento, preeclampsia de origen desconocido o restricción de origen desconocido e hipertensión gestacional contra los grupos de referencia. Pudieron observar que había estadísticamente significativos resultados como muerte fetal, 2.5 veces más que en el grupo control, el parto pretérmino, obviamente iatrogénico en la mayoría de los casos, 3.8 veces más que el grupo control, y la estancia de hospitalaria en terapia intensiva y la muerte neonatal, 4.6 veces más en comparación que el grupo control. ¿Qué sucedió cuando revisaron aquellos pacientes que tuvieron preeclampsia más restricción del crecimiento? Pues también encontraron resultados en comparación al grupo control y sobre todo al grupo que había restricción del crecimiento no asociado a preeclampsia. 2.5 veces más de riesgo, había parto prematuro en aquellos casos donde la restricción del crecimiento no se asoció a preeclampsia, y el embarazo pretérmino, la resolución temprana antes de las 32 semanas, pues fue prácticamente muy similar en este caso, y la muerte neonatal se presentó 4.6 veces más en comparación al grupo control y 3 veces más en comparación al grupo de la restricción del crecimiento sin origen placentario asociado a preeclampsia. ¿Qué pasa en estos casos cuando queremos hacer manejo conservador? Anteriormente, pues, en los casos en donde se podía observar restricción del crecimiento sumado a un trastorno hipertensivo del embarazo, en donde no había datos de severidad como tal, la primera indicación era resolución del embarazo. Posteriormente trataron de hacer manejo conservador en algunos casos y trataron de estudiar en este artículo qué pasaba con aquellos pacientes en donde había preeclampsia o hipertensión asociada al embarazo y fetos con restricción del crecimiento. Prácticamente encontraron que la edad media en donde podían postergar el embarazo, que eran 5 días, fue estadísticamente significativa, muy reducida en comparación a esos 5 días, solamente logrando postergar 1.6 días más el embarazo, prácticamente a lo mejor enfocándose solo en un periodo de latencia de corticosteroides que tendrían que haber controlado también este tipo de variables. En aquellas pacientes que tengan preeclampsia o trastornos hipertensivos del embarazo sin datos de severidad, existen diferentes guías de práctica clínica que prácticamente nos pueden recomendar cuáles son las medidas o el manejo o las herramientas que tenemos para vigilancia en este tipo de casos. Diferentes grupos como la COG, los canadienses, los australianos o los de la Gran Bretaña han reportado y recomendado diferentes manejos para estos pacientes que están en manejo conservador de la preeclampsia. Por lo tanto, tenemos diferentes alternativas de manejos que ellos han recomendado o que han estudiado en estas guías de práctica clínica para ver qué podemos ofrecerle para tratar de llegar a una sobrevida mayor en aquellas pacientes con preeclampsia sin datos de severidad. Registro cardiotocográfico, perfil biofísico, medición del líquido amniótico, arteria umbilical midiéndole el Doppler y el ultrasonido de crecimiento fetal. Si comparamos lo que reportan diferentes guías, pues prácticamente el registro cardiotocográfico en la guía de la NICE recomiendan no repetirlo a menos que sea necesario. El perfil biofísico no lo recomiendan, la medición de líquido amniótico cada 2 semanas en dado caso que la paciente tenga trastornos hipertensivos del embarazo sin datos de severidad, y la medición de la arteria umbilical Doppler solamente el diagnóstico y en dado caso de continuar el embarazo con una revisión cada 15 días si la paciente continúa el embarazo. En aquellos pacientes para revisar la curva de crecimiento desde el momento del diagnóstico y cada 2 semanas. En las guías de Australia podemos considerar que el registro cardiotocográfico solamente si está indicado o lo puedes hacer por una vez a la semana, y no recomiendan tampoco el perfil biofísico. También recomiendan cada 2 semanas la valoración del feto en dado caso de continuar con un manejo conservador. ¿Qué dicen las guías americanas? Ellas mencionan también que el registro cardiotocográfico se debe hacer al diagnóstico y también repetirlo por semana, y
solamente hacer perfil biofísico. Ellos son los únicos grupos que integran el perfil biofísico como parte del manejo de la paciente con preeclampsia sin datos de severidad, solamente si el registro es no reactivo. O sea que al hacer un registro cardiotocográfico en una paciente, el cual no es reactivo y tiene una preeclampsia sin datos de severidad, estaría indicado, según las guías americanas, pasar a un perfil biofísico y tomar decisiones. En dado caso del Doppler o la medición de la restricción del crecimiento, solamente si se diagnostica, hacerlo cada 2 semanas, o hacerlo cada semana, o la arteria umbilical, solamente si existe restricción del crecimiento intrauterino. Recordemos que las guías americanas son las que más hacen énfasis en la medición de la arteria umbilical cuando existe la restricción del crecimiento intrauterino. Y los guías canadienses recomiendan hacer el estudio cardiotocográfico, pero no especifican, no recomiendan el perfil biofísico, no recomiendan en general hacer alguna otra valoración. Sin embargo, pues prácticamente no hay evidencia o no especifica qué pudieran hacer o cómo se puede recomendar esta alternativa. ¿Qué sucede con el Doppler fetal en preeclampsia? Existen diferentes publicaciones y revisiones acerca de la utilidad del Doppler fetal en preeclampsia. Si bien se necesitan estudios randomizados o con mayor cantidad de muestra para soportar la evidencia, su utilidad en la clínica y en el análisis por caso individualizado parece ser una herramienta disponible, la cual debe ser estudiada y desarrollarse como una opción en el estudio de nuestras pacientes. En el año 2011, Maulik y colaboradores hacen estudios enfocados en la arteria umbilical Doppler para tratar de enfocarnos en el desarrollo de la restricción del crecimiento. A partir de estos estudios se toma y reporta la eficacia de los índices de la arteria umbilical para predecir los rinomatores perinatales adversos, enfocándonos directamente en el índice de pulsatilidad. Posteriormente, en el 2017, en un estudio que trataron de evaluar el Doppler fetal de la arteria umbilical para los embarazos de alto riesgo, concluyen, en una revisión Cochrane en el 2017, concluyen que el estudio de la arteria umbilical mejora el resultado perinatal en población de alto riesgo, beneficio que no ha sido observado y reportado en la población de alto riesgo. En este artículo publicado en el 2020, en donde enfocaron los valores Doppler como indicadores o predictores para un resultado perinatal en pacientes con preeclampsia, ellos hicieron una muestra que no fue muy grande, pero se enfocaron en hacer una evaluación directamente de los puntos de cortes de los diferentes parámetros del Doppler, reportando una sensibilidad, una especificidad, en donde observaron que aunque no eran altamente sensibles, tenían una alta especificidad para los resultados perinatales adversos, resultados que fueron muy similares a los publicados por Dunn en el 2017, en donde hacía énfasis en que el mejor parámetro para evaluar la circulación fetal como la placentaria es el índice cerebroplacentario. Un índice cerebroplacentario bajo a término presenta una asociación fuerte con los resultados obstétricos y perinatales adversos, y la revisión sugiere que la utilidad predictiva del índice cerebroplacentario a término es prometedora. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para demostrar su utilidad como herramienta aislada en todo tipo de casos. Rani et al. prácticamente publicó en una corte de 108 pacientes valores estadísticamente significativos anormales del índice cerebroplacentario y la arteria umbilical en los pacientes con preeclampsia. Por lo tanto, fue una prueba con alta especificidad pero baja sensibilidad, pero que hasta el momento parece demostrar que es la herramienta predictiva para el resultado neonatal en pacientes con hipertensión severa. Este puede ser utilizado para identificar riesgo de morbilidad y mortalidad. Y el índice cerebroplacentario se asoció estadísticamente significativo a peso bajo al nacer, Apgar a los 5 minutos, bajo principalmente, ingreso a terapia intensiva, mayor días de estancia hospitalaria y muerte neonatal. Dentro de los reportes que se publicaron en esta revisión, pues encontraron que el índice cerebroplacentario prácticamente tenía una correlación directa con todo lo que les mencionaba anteriormente: Apgar bajo, admisión a la terapia intensiva, muertes perinatales, inclusive restricción del crecimiento intrauterino. Por lo tanto, sigue siendo la herramienta que tenemos para el ultrasonido Doppler como la mejor opción para nosotros poder realizar un estudio de manera prenatal para la toma de decisiones de nuestras pacientes que cursen con preeclampsia y que tengamos que tomar decisiones tanto en la zona de labor o en el manejo conservador. En el artículo
que les comentaba anteriormente, en los parámetros de la cerebral media para la correlación con los resultados perinatales adversos, podemos observar que prácticamente todos los resultados fueron estadísticamente significativos, encontrando una correlación muy directa, y su relación de la pulsatilidad de este índice es un muy buen predictor de los resultados perinatales adversos. Por lo tanto, sigue siendo nuestra herramienta a la cual, uno, tenemos que utilizar, y dos, los que tenemos la posibilidad de estar en un lugar donde podamos hacer investigación, tratar de evaluar su utilidad generando más evidencia. Dentro de las conclusiones, la preeclampsia genera un impacto directo en los resultados perinatales maternos y fetales, sigue siendo el parto pretérmino y iatrogénico el que exacerbe las complicaciones y los resultados postnatales, y se deben valorar nuevas posibilidades de abordaje y estudio fetal en las pacientes con preeclampsia severa o con datos de severidad. El ultrasonido es nuestra herramienta de estudio, el cual necesitamos integrarlo en la atención de la paciente para el manejo con los trastornos hipertensivos del embarazo en sus diferentes espectros. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias al doctor Lizárraga